es un afectado de estos créditos e inclusive de las consecuencias de las medidas que también Mauricio Macri estaría queriendo tomar en estos últimos días. Bienvenido, gracias por venir. Bueno, ¿cómo tomaste los anuncios de Mauricio Macri, estos anuncios que deberían haber llevado cierto alivio o que en realidad deberían haber aliviado aún antes de este proceso electoral? Exacto, sí, nosotros venimos ya con el colectivo hace más de un año reclamando alguna solución de fondo, inicialmente alguna solución de emergencia como para poder salir del sobreendeudamiento en el cual nos han metido con la inflación que hubo entre el año pasado y más que nada. Y bueno, tratando de buscar a futuro alguna solución de fondo que resuelva el problema definitivamente. Leonardo, ¿cuánto se te aumentó? Vos cuando ingresaste sacaste un crédito por un valor, tu propiedad valía tanto. ¿Cuánto se te aumentó ahora en estos, no sé cuándo sacaste el crédito? Y a mí se me aumentó lo que aumentó la inflación, básicamente. Yo, para que te des una idea, particularmente en mi caso, yo pedí 2.700.000 y empecé con una cuota de 18.000 pesos. Ahora estoy debiendo 4.600.000, 4.700.000. 4.600.000. Claro, te aumenta el capital, Mariano. Eso es lo grave. Exacto. Claro. En un año y poco, un año y 2 meses. Sí. Pagué durante un año con bastante inflación, porque ahora estoy pagando ya casi 32.000 pesos. Y arrancaste Claro, con 18. Y arrancamos. Me la llevé a Tequila el otro día. Empezás a pagar muy poquito capital. Es el sistema francés en el cual empezás a pagar muy poquito capital al principio y todo el capital se Pero termina el sistema francés no acrecienta el capital. Claro. No, lo que Hay pasa- una diferencia central. Vos el sistema francés pagás intereses y en un momento empezás a pagar Pagar capital. capital. Pero nunca te crece el capital. Lo que pasa El es que capital vos- es siempre el mismo. Claro, vos acá tenés las cuotas fijas en uva. Al crecer la uva, crece en pesos lo que uno tiene que pagar. Lo que pasa es que nosotros los salarios los tenemos en pesos, no lo tenemos en uva. Entonces, Y al la crecer la cuota uva, crece todo. incluye el capital. Eso es la trampa Ahí del está la crédito. trampa. El crédito Ahí es en está uvas. la trampa. Claro. Entonces nunca, por eso nosotros decíamos, e incluso hablando con un montón de tenedores que son eternos inquilinos, y ahora el propietario dejó de ser una persona que alquila su propiedad, sino el banco. Exactamente. Y estás poniendo en riesgo la propiedad, digamos, hay Sí, porque dejás de personas pagar que y te pusieron- quedás en la calle. Claro, hay personas que pusieron mucho dinero para poder entrar y no está teniendo nada, está perdiendo ese dinero que pusieron para poder ingresar y siguen debiendo el doble de lo que pidieron. Exactamente, así es. Y aparte, hoy en día ya hay familias que nosotros nos enteramos por ser parte del colectivo, donde llegan los casos y estamos todo el tiempo tratando de contenerlos. Familias donde ya deben 2 o 3 meses de cuota que Eso no es lo pueden más pagar. alarmante. Ahí Exacto. es donde Y ya realmente... están empezando a recibir cartas de documento de los bancos y en algunos casos hasta de los estudios jurídicos. De los Bueno, bancos. ustedes conforman un colectivo. ¿Cuál es la solución que ustedes imaginan a este entuerto? Mira, a corto plazo lo que nosotros pedimos es un freno a las ejecuciones urgente por 1 o 2 años para que la gente se quede Se tranquila, acomode. que no va a perder, exacto, que no va a perder su por casa, tal favor. cual. Un plazo de gracia para los nuevos despedidos. Hay gente que fue despedida Sí, y lo tuvimos automáticamente nosotros hace unos sábados atrás deja ese caso. de poder pagar la cuota. No solo eso, el Banco Nación, muy gratamente, la gente que fue despedida y dejó de recibir sus salarios en el banco, como dejó de recibir sus salarios en el banco, le aumentó un 1% la tasa, con lo cual aumentó la cuota a los despedidos. O sea, a vos te rajan del laburo y entiendo. el banco te cobra un cobra 1% más por no tener laburo. Uno por tener el salario depositado en el banco tiene una tasa preferencial. Claro. La Ya gente de que por perdió sí el trabajo aumenta. dejó de... Pará, el Banco Nación. Estamos hablando del Banco Nación, sí. el Banco del Estado. Es una Exacto, locura. tal cual. Es una locura. Eso no puedo creer. O sea, es insólito. Yo no puedo creer. Es darle con una pala Tal en cual, la espalda. tal cual. Por otro lado, lo que nosotros estamos pidiendo es el congelamiento no de la cuota, sino del UVA. Claro. El congelamiento de la Del cuota capital. nosotros no nos Del resuelve capital, nada. del capital. Capital. Del UVA. Al congelar el UVA ¿Cómo congelamos sería- todo, ¿Cómo congelamos sería cuota y congelar la capital. tasa del UVA? O Congelar sea, el valor de la el valor de la, del UVA. no, Exacto. no de la cuota. No de la cuota, sino del UVA. Congelar el valor de la UVA, ahí congelamos todo, congelamos cuota y capital. Ah. Al congelar la cuota, que es esta solución que nos están ofreciendo ahora, primero en enero vamos a tener que pagar el aumento de 4 meses de un saque. De un saque, claro. Los que se les congele, porque No es a todos. exactamente, el tope este de 140.000 uvas del valor de la propiedad Sí. está dejando a más de la mitad de los hipotecados afuera. Eso quería Estamos también. hablando de Estamos más hablando- de 70, 80.000 familias que están quedando fuera de este supuesto beneficio que están ofreciendo. ¿Qué viste vos de beneficioso en este plan para entrar? Hace 1 año o 2 años cuando La entraste. posibilidad, en el momento que nosotros entramos,
no había un crédito para lo que sería la clase media. Existían hace un tiempo los Procrear, pero tampoco que entrábamos en esos parámetros. ¿Por qué? Porque era más para clases más necesitadas. Era un valor menor el que prestaban. Era un tope de la propiedad que uno podía comprar. Claro. Eran generalmente propiedades mucho más económicas y entonces uno no podía acceder a eso. O por lo menos no formaba parte de Cuando surge esto, nosotros pudimos ver una solución que nos permitía llegar al sueño de la casa propia. Recordemos, Mariano, la cuota era accesible generalmente en 2017, donde la inflación parecía a bajar, no a subir, Claro. y eso también alentaba. La inflación Pasa que estaba siempre iba a pautada. estar atado a la inflación. Sí, siempre está atado. Ahí estaba también la trampa o el pero miedo ojo. que, a mi caso, por ejemplo, que me lo pensé en un momento, dije, atado a la inflación. Sí, pero ojo, todo, porque la era inflación pánico. la prometían en un 10%, más o menos 2, para el 2017. Ya de un dígito para el 2018, cosa que no ocurrió. 2019 terminar con un 5%, Exacto. no sé si recuerdan. Exacto. lo que te digo. Exacto. 5%. La foto de Lucas Lach y compañía prometiendo el 10% de inflación para el año 2017. En ese momento, los economistas más pesimistas que había de todos, los más pesimistas, pronosticaban un 20, 21, 22% de inflación como mucho y como una barbaridad. ¿Para qué A año? futuro no se veía para el año Para los 2017, venideros, 2018, que ellos iban a estar 2019. pagando Exacto. su crédito. El más pesimista decía, ahí podemos Sí. estar en un 20. Era algo que más o menos era manejable. Pensá que el año pasado tuvimos 47, 48% de inflación. Este año vamos a tener más del 50%. Más todo este sacudón por la devaluación última, 60 que a nosotros para el año que viene vamos a tener un sacudón importante el en el dólar y valor de la la cuota inflación, y la número, euro. tenemos- Sí. O sea, 60%. vos estabas en el medio del desierto, pediste una cantimplora y te tiraron una anchoa. Más o menos se resume así la No, cuestión. claro, o me tiraron un vasito de agua chiquito. Para mí Uno- una anchoa, Está bien. Porque si la pensás en después de diciembre, Para mí una está bien. anchoa. Un vaso de agua que terminó siendo un vaso de agua Claro, salada. se por lo eso. toma con humor. Tal po. cual. ¿Qué querés que haga? Pero por eso, digamos, en ese momento mucha gente lo que vio es esa posibilidad de lograr la casa propia y obviamente que, bueno, nos jugamos. Lamentablemente somos la parte más vulnerable de toda esta situación. Los bancos, mientras tanto, siguen ganando Claro, plata. lo sabemos. Todo este beneficio que está ofreciendo el gobierno. El banco. Todos estos beneficios que está ofreciendo el gobierno, en realidad es un subsidio a los bancos. No es a nosotros el subsidio, Claramente. porque la plata se la va a dar el gobierno a los bancos. Entonces lo que estamos pidiendo es, no te digo que los bancos pierdan plata, Dejá de por lo ganar, menos dejá de ganar un poquito. dejá de ganar tanto en este Ganaste tipo un de montón, negocios. dejá de ganar un poquito. Tal cual, en este tipo de Estás negocios. ganando con la Lelix, Claro. estás ganando con todo. Dame una, Exacto. una. Mariano, lo que vos preguntabas, se suponía que este crédito, al tener una inflación relativamente estable, como le calculaba el gobierno, y tendiendo a la baja, vos ibas a poder ahorrar Colo. bastante mes a mes para poder Yo achicar no soy- cuotas yo en un solo soy- año. Claro, yo ese es soy- el proyecto, ese es el Ese objetivo era el siempre proyecto. del Colo, Pero la yo- inflación pulverizó Yo soy un los desastre, ingresos. económicamente soy un desastre, no tomo decisiones No nunca solo económicamente, inteligentes, amigo, siempre me equivoco. Más o menos 15 amigos me preguntaron, che, ¿qué te parece Oscrito Hugo? Le digo, no entres Yo ahí. le pregunté lo mismo a Darío no Gaño, entres que lo ahí. amo, que fue el Este primero es que me un dijo, no gobierno entres ahí. neoliberal, te van a matar. Obvio. A los 10, 15 amigos se los dije, no entres ahí. Sí. A Mis mí 15 también, amigos los me dieron bola, economistas por de aquí, suerte. de ese 5 Perdón, años. no digo... No, digo, sorry, pero- pero esto es la experiencia de un veterano de guerra. Tal ¿viste? cual, pero no solo eso, hoy en día el gobierno sigue ofreciendo créditos UBA. Sí, Parece pero un chiste. Es inaccesible. Parece un chiste. Está bien. La cuota, Pero tenés lo que sigue tener un ofreciendo. ingreso de En el- 200.000 pesos. En la página del En la Banco página Central están. está el Sí, video sí, donde sí, dice sí, que sí. la relación cuota-ingreso se va a mantener estable sin importar lo que pase con la inflación. Sí. Lo está diciendo hoy en día. Nosotros estamos Sí. piendo, por favor, que bajen ese Y video está porque están Capusotto mintiendo a la atrás diciendo gente. él, porque Sí, realmente eso parece es un una, chiste. una tomada de pelo. No, pero yo le además, decía a mis amigos, digo, no lo hagas, no entres ahí, no entres ahí, este es Bueno, un pero él gobierno ya entró neoliberal. ahora, ¿qué no, fue? pues yo no. Nosotros ya entramos, Digo, claro. no, te No, quiero tal cual, decir, sí, ya no es para molestarte. Obvio, digo, obvio. digo, esto simplemente tiene que ver con la experiencia de vida. Tengo casi 60 pirulos y ya vi esta película desde Canmar Sí. para acá, sabes las que vi. Sí, tal la cual. cantidad de estafas que Tal vi, cual. pero bueno, qué sé yo. Yo te digo, la gente que está alquilando tampoco la está pasando tan bien. Con lo cual, eso tampoco por es supuesto. Ya ninguna vamos a hablar solución. de eso también, La solución que a exactamente. nosotros nos ofreció Fraga es vendan la propiedad. Esto es una política pública de vivienda. Si la solución a una política pública de vivienda es vender la propiedad, es una política totalmente fracasada. Nosotros lo que estamos pidiendo es salir del sistema UBA.
ver de qué forma juntarnos. Nosotros, digamos, hay mucho... ¿Recibieron alguna respuesta? ¿Del gobierno no? ¿Del oficialismo? Nada. ¿Se Esa. juntaron con algún Que hicimos diputado, senador? ¿Y con la los senadores oposición? de la oposición? Sí, un montón. Candidatos a, ¿Qué les dice la a presidentes también, ¿Qué casi les todos. dice la oposición al respecto? La oposición dice que nos ¿Cuál sería apoya su postura? y que nos apoya, que que la van a idea es encontrar una sentarse a solución. trabajar en Claro. una mesa técnica donde se busque una solución, donde se vean los números. Sí. Tampoco hay números oficiales, el gobierno no da números oficiales. Nosotros tenemos la estadística, la estimación de que son 170.000 créditos más o menos entregados en todo el país. Pero tampoco está el dato crudo para saber cuánta plata se necesita como para salir poder de este salir, tema, claro. claro. ¿Colo? Sí, no, vos recordame cuándo fue que ingresaste, porque esto es importante, para que tengan idea la magnitud de lo que estamos hablando, Yo ¿no? quiero saber después de diciembre ¿Cuánto, por ejemplo, cómo van a quedar. en qué año ingresaste? ¿Cuánto era tu primera cuota y lo que estás pagando ahora? Mira, vamos a analizar eso. Yo ingresé en mayo del 2018. Mayo de 2018, o sea, un año y Un año 4 y meses. y 3 meses. Y 3 4 meses. exactamente. ¿Con qué cuota ingresaste? Nosotros entramos con una cuota de 17, casi 18, 1.000 pesos. ¿Cuánto es la cuota que estás pagando ahora? 32 casi. Se te duplicó en un año Y debe 2 palos más. Y debe y, dos. y debe Ay, 2 Dios. millones. En O nuestro- sea, en nuestro pidió caso. 2.400 y debe 4.400. Y Busca está dos pagando casas el se doble. Está pagando el doble En de nuestro cuota. caso y en muchos casos del colectivo, la cuota aumenta 1.000 pesos por mes. Y el capital aumenta entre 100 y 140.000 pesos por mes. Es Como para in- tener una idea No, de es la una estafa, magnitud es de- una de- estafa, de- es de una la Totalmente. estafa. Directamente es una estafa, Es muchachos. una Digo, estafa. no, pongámosle el nombre que haya que ponerle, es una estafa. Tal cual. Están estafando a la gente que creyó que tenía una herramienta para poder acceder a su primera vivienda. Y aparte es una con el- estafa. con el tope este que están haciendo- No hablemos más con eufemismo. ¿Cuáles son las únicas familias o los créditos que estarían incluidos en hasta esta? 140.000 Donde más. el valor de la propiedad haya sido escriturado por un valor de menos de 140.000 uvas. ¿Que son cuántas familias hay? Según el presidente, Según el presidente. 90.000. Se me parece 90.000, Era incluidos con los 30.000, Procrear, que claro, eran justamente los 30.000 Procrear del son Procrear. propiedades un poco más económicas. Claro, exactamente. El tema con este límite es la gente que pudo poner un poco más de plata de sus ahorros, porque Claro. lo que Claro, faltaba ese de es lo el que te daba el problema. crédito, lo tuvo que poner uno del bolsillo. El que más pudo poner para poder lograr una casa Más un poco hundido mejor, está. estamos hablando de... No está entrando un 3 ambientes, ya no entra. Claro. Generalmente estos créditos se le dio a familias donde no se compraban un monoambiente, se compraban una casa un poquito más grande. Entonces, el que pudo poner un poco más de plata para poder acceder a una propiedad un poquito más Está grande, hundido en lo el están dejando infierno. afuera. Claro. Están dejando afuera al que más apostó por este sistema. Y Con lo cual recordemos- no tiene mucho sentido poner ese tope. Recordemos algo importante que lo han dicho muchos tenedores, que tenían una propiedad, algo pequeño o un ahorro, ellos para poder ingresar a este crédito Claro, UBA, se deshicieron se de eso. deshicieron de su propiedad, de su ahorro Claro. como parte de pago y ahora no tienen nada, perdieron lo único que tenían y están endeudados el doble. Y es ahí donde está lo grave Para pasar, del crédito, Exacto. Y ¿no? hablando de no tener nada, nosotros en base a este supuesto beneficio que hay, lo único que tenemos es un tweet del presidente. Porque en realidad no hay nada Ahí está. que esté Lo mismo absolutamente que pasó firmado. antes de las PASO cuando les Ya había la propuesto lo demás. la Sí. cuarta vez. Salieron a hablar de una medida que los iba a beneficiar Sí. un montón y Y quedó en la nada. No nada. hay nada. Y Banquer el otro día con Frigerio en una conferencia de prensa lo que dijo fue que se iban a juntar con los bancos y que iban a negociar con los bancos como para poder llegar a un acuerdo. No hay absolutamente nada. No, a mí me impacta la reflexión que acaba de hacer la Colo, porque efectivamente vos ponele que tenías una vivienda de $50.000, la vendiste para poder comprarte una vivienda de $150.000. Tenías tu casita, Sí, tenías claro. tu pequeño capital, pusiste los $50.000, te metiste en el crédito y hoy estás debiendo $200.000 y no tenés ni capital ni nada y encima pagas 30 lucas por mes. Sí, estás- Es todo un disparate. Y aparte hay un ¿entendés? tema que el que compró 2017, 2018, compró caro. Claro. Porque las propiedades estaban sobrevaluadas justamente por el tema de los créditos UBA. Hoy en día, si la solución, digamos, es vender, la gente que vende mucho barato. más barato. Y obvio, el mercado claro. inmobiliario está totalmente parado. Si uno Caído, tiene que total. vender ahora, tiene que prácticamente regalar una casa. además vendes un pedacito. Tal cual. Con lo que pagás tenés que terminar de Claro. saldar el crédito
prácticamente perdés todo lo que pusiste de tu bolsillo para poder para llegar iniciar. a No, es una verdadera estafa. Es escandaloso, creo que de lo peor, digo, de todos los créditos, ¿eh? Porque Ha habido peores, ¿eh? Ha habido Digo, peores. Sí, yo me acuerdo El de que tiene muchas 60 peores. se acuerda. Yo me acuerdo de muchas peores. La 1050, los créditos Canmar, me acuerdo de un montón. ¿Los créditos qué? Los créditos de Canmar, algún día te los voy a contar. Calma. Bueno, la Bien. 1050, Calma. esto, no, digamos, hay algunos que dicen que termina en una 1050. Justamente el tema es cuando el valor de la deuda supera el valor de la propiedad. Exactamente. En ese caso ya directamente te conviene dejar de pagar Claro. y que sea lo Y que, que sea lo que quiera, Dios porque no vas quiera. a vender para Exacto. pagar y encima... ¿Qué es lo quedarte que con pasó la en la deuda. 1050? bueno, pero Dijeron, después bueno, te ya está, ejecutan que y se- te quedás sin nada. Sí, sí. Perdiste todo. Anda a sacarme igual, ¿eh? Claro. Anda a sacarme. Bueno, y para diciembre entonces, ¿cómo llegarías a diciembre? No, y a diciembre... O posdiciembre, Y a ¿no? diciembre vos pensás que con esta devaluación que hubo Porque ahora... la propuesta siempre es por 4 meses. Por 4 meses, Exacto. congelar el precio, pero es lo que, claro, lo que dice Leonardo. Después son 4 meses que en realidad la cuota se va a seguir actualizando, se hace cargo el Estado, no es que se frena, digamos, se sigue actualizando. A partir de Así de enero, vos en enero te vas a encontrar con, che, ¿sabes 4 qué? ajustes. Yo me hice cargo 4 meses de tus intereses, pero ahora vos que pagabas 30 vas a pagar 55. Exacto. Eso es lo que Exacto. va a pasar. Claro, Tal cual. totalmente. Porque lo que... No es que se congela. Lo que nos Claro. está pasando es que nos está Exacto. comiendo cada vez más de sueldo la cuota. Nosotros arrancamos con un tope de un 25%, pero que no era un tope, era un tope que ponía el banco como para que en realidad el crédito sea pagable. El Oye, 25% de tus de ingresos. los ingresos, exacto. El máximo Como de la los cuota. ingresos no acompañan la inflación, Claro. hoy en día hay gente que está por arriba del 30%, hay gente que está por arriba del 50%. Más del 50% de sus ingresos lo tiene que pagar. ¿Pero eso no es ilegal? No, pero extendieron No. los años. Insisto, pregunto, Extendieron No, los la extensión años. legal, no, eso es Hay otro tema hay que no un se tope, tomó. me parece que hay un tope No hay legal un tope. para poder embargar el sueldo. No hay No, ningún legal, tope. legal. ¿No? A nivel de derechos humanos internacionales y firmado por Sí. Argentina y puesto en la Constitución, sí. Eso es lo que digo. Pero ejecutados, no sé, ejecutado absolutamente nada. No, lo que hacía este gobierno, o había anunciado al menos, era extenderte cuando te superaba ese tope de la cuota, extenderte la cantidad de años. Cuando tu cuota supera el tope de tus ingresos. Lo que pasa es que en ese caso, eso es algo que nosotros ya tenemos en los contratos firmados. Eso lo que te hacía era, te bajaba menos del 10% la cuota y te aumentaba un 25% en intereses. La cuota, un 10%, en 3 meses la volvías a tener al mismo valor. Es toda una y trampa, te ganabas un 5 anuncio o tras 7 otro. años de intereses pagaderos. ¿Sabes lo que me da ¿Qué tiene bronca? Mauricio Que Macri mucha con gente estos? confió. Eso me da mucha bronca. Gente como vos, gente honesta, gente de laburo, gente que tenía como el sueño de su casa propia. Eso me da mucha bronca porque fue gente que fue estafada. Y es una estafa, siempre es una porquería, siempre es una mierda una estafa. Pero una estafa perpetrada del Estado es 50 Peor, veces peor. Totalmente de acuerdo. 50 veces peor. Totalmente de acuerdo. Tal Bueno, cual. gracias por habernos Muchas gracias, acompañado Martín. y bueno, esperemos